Hola a todos, sed muy bienvenidos a un nuevo número de Juegos Ocultos y Olvidados. Esta semana quiero comenzar con este Shadowrun de Mega Drive, aunque más bien habría que decir de Genesis, porque al fin de cuentas fue un juego que nunca salió de Estados Unidos. Fue el segundo videojuego basado en el popular título de rol de mesa Shadowrun, que era un futuro cyberpunk en el cual la magia y la tecnología convivían en las calles de grandes megalópolis dominadas en gran parte por las corporaciones. Ambos juegos eran completamente diferentes. El de Super Nintendo, el primero, fue un juego de rol muy lineal, muy basado en una historia y incluso con elementos de aventura gráfica. En cambio este, de Mega Drive, fue desarrollado por un equipo totalmente diferente, por Blue Sky, y era algo bastante raro de encontrar en aquel entonces en consola. Era un juego abierto, un proto sandbox, en el que se te dejaba a tu aire en una gran ciudad, con varias zonas accesibles desde muy principio del juego, y prácticamente te decía, búscate la vida. Tenía elementos, tenía una historia, tenía puntos que podíamos avanzar en ella, pero generalmente te dejaba a tu aire con misiones aleatorias, dejando que evolucionaras tu personaje como quisieras y contratando compañeros, cumpliendo misiones, y en general, incluso como podéis ver aquí, tenía un elemento bastante bien conseguido de entrar en Matrix y hackear sistemas. La verdad es que era un juego muy completo y fue una pena que no llegara a Europa. Prácticamente todas las grandes compañías de videojuegos han intentado en algún momento realizar un juego de fútbol. Al fin de cuentas, un deporte tan popular y extendido en diferentes partes del planeta es un bocado demasiado jugoso como para dejarlo escapar. Pocas han conseguido hacerle un poco de sombra a los reyes del género, a Electronic Arts y Konami, pero algunas han sido algo más originales que otras al intentarlo. Ese es el caso de Namco con este Lívido Grande, que como podéis ver en pantalla usa la idea de que el jugador no maneja a todo el equipo como sería lo habitual, sino que solo maneja a un solo jugador, al jugador estrella, y con él trata de marcar la diferencia que nos lleve a la victoria. Curiosamente, el concepto no es nuevo, ya que la propia Namco tenía un juego para NES bastante olvidado llamado Top Striker, que usaba este mismo concepto de manejar a un solo jugador, así que lo que vemos es una reinterpretación moderna de esa idea. El juego era curioso, pero tenía algunos problemas con la inteligencia artificial, lo que le quitaba algo de potencial, pero realmente merece la pena echarle un ojo. Por último, en esta semana vamos a recordar quizás uno de los juegos más olvidados relativamente de esa fantástica y maravillosa compañía que fue Bullfrog. Se trata de Powermonger, un título de estrategia bastante adelantado a su época que utilizaba el motor de Populous para recrear grandes mapas llenos de vida, llenos de poblaciones, de unidades, y que nos ponía en el papel de un capitán, de un general encargado de conquistar el mapa en cuestión. No era un god game, no teníamos poderes, no podíamos crear volcanes o manipular el terreno, sino que simplemente teníamos una pequeña población y un pequeño ejército que teníamos que gestionar para convertirlo en la fuerza dominante del mapa en cuestión. Para conseguirlo teníamos que gestionar bien nuestros recursos,
Sobre todo cosas como la comida, que era importantísima para que nuestros soldados se mantuvieran fieles y no nos abandonaran para volver a su pueblo. Cosas como tener en cuenta las poblaciones más vulnerables, tener en cuenta que cada población producía cosas diferentes y tener eso en consideración para conseguir un buen balance de recursos con los que, por ejemplo, equipar a tus tropas y que sean más efectivas en combate. Una de las cosas más interesantes del juego es que en cada mapa los personajes que la habitan, esos pequeños personajillos que podéis ver en pantalla, tenían sus vidas propias y unas rutinas que cambiaban según las estaciones. Si no lo buscábamos, veíamos que cada uno tenía su profesión y tenía su propio lugar en el mundo. Incluso la gente de nuestro ejército realmente eran soldados que reclutábamos en las poblaciones que caían bajo nuestro mando. Tenía una serie de detalles realmente impactantes y sorprendentes en el contexto de un juego de los 90. Cosas, por ejemplo, como las diferentes estaciones o la forma en la que nuestras acciones tenían un efecto en el ambiente, como por ejemplo si talábamos muchos árboles empezaba a llover o a nevar más según la estación, y eso hacía que los soldados avanzaran más lentos. Esa serie de detalles daban credibilidad al mundo, lo hacían vivo y por lo tanto lo convertían en algo muy satisfactorio de dominar y conquistar. Hasta aquí llegamos en este número de Juegos Ocultos y Olvidados. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Hola a todos, sed muy bienvenidos a un nuevo número de Juegos Gratuitos. Comenzamos la semana con Akelos,